Necesitamos aprender cosas maravillosas de la Biblia, pero necesitamos que haya una conexión entre nuestro corazón y nuestra mente. Es importante todo lo que tiene que ver, esto que hemos hablado estos 3 días que el Señor nos ha permitido. Y es una bendición poder estar aquí en la iglesia. Gracias por la invitación del pastor, por lo que el Señor puso en el corazón de este siervo de Dios, para que podamos compartir, interactuar espiritualmente con la palabra del Señor. Tal vez usted no está participando como cualquier otro tipo de reunión en cuanto al feedback expresado a través de la comunicación, pero sí a través de la manera espiritual que Dios nos habla. Entonces, si hay un corazón preparado en esta tarde, hay un corazón con necesidad en nuestra vida, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Acuérdate que anoche quedamos los que estuvimos aquí, que con el permiso del pastor, hoy vamos a tocar un tema que se llama ¿qué le hace falta a mi familia? O sea, todos nosotros debemos entrar en ese papel de recibir del Señor. Pero para recibir del Señor lo que nosotros necesitamos, todos sabemos que Él sabe lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Él sabe por qué nuestra conducta, pero lo más importante es que usted y yo debemos saber por qué la conducta de nuestra familia, por qué la conducta de nuestros hijos. Anoche hablábamos que el siervo de Dios, el hombre de Dios encargado del hogar, nunca abandona el barco, hermano. Capitán nunca abandona el barco. El último tripulante en bajarse de la nave es el capitán. ¿Sí, hermano? Amén. Hombres padres, el último tripulante dentro del barco que se baja y se lanza fuera de lo que Dios le dio a la responsabilidad es el papá, es el hombre. Hermano, ore. Anoche hablamos que cuando una mujer clama, Dios responde. Amén. Cuando una mujer clama, Dios responde. Amén. Y todos nosotros sabemos que nuestras esposas, por lo general, oran más que nosotros. No es que tengan más fe, es como Dios las hizo. Cumplen el rol de esposa. Nosotros tenemos una responsabilidad dentro de nuestra vida. Dentro de las cosas que hemos hablado, hermano, en este tercer día, hablamos los días anteriores de la familia cuando hay hijos rebeldes. Fue el primer tema que tocamos. No sé si hay varios aquí o la mayoría han estado con nosotros en estos 3 días. Y el primer tema que tocamos nosotros a través de la misericordia del Señor es cuando hay un hijo rebelde dentro de la familia. Tomamos a Absalón, el hijo de David. Ahí terminamos y explicamos, y el Señor nos permitió que su mensaje fuera clarificado a través de la exposición de su palabra. Y dijimos que hasta el final David estuvo allí, con todo que él estaba violando dentro de las cosas del Señor la reverencia a Dios por encima de la familia. Entonces tú dices, ¿qué aprendemos nosotros con Absalón y David? ¿Qué hizo David? David, el hombre, usurpó el puesto de su hermano y quiso asesinar a su padre para tomar el reinado clandestinamente del pueblo del Señor. Y el padre, hermano, David, conociendo tal y cual como dice la Biblia, un hombre con el corazón parecido como el corazón de Dios, esperó la oportunidad y hasta el último momento esperó que su hijo, tenía la fe en su corazón, que su hijo se arrepintiera. El hijo murió, él volvió a tomar el papel de rey. El papel de rey que Dios le había puesto en el orden que el Señor le había dicho a David. Pero él nunca estuvo en contra de su hijo, sabiendo que su hijo no tenía razón, porque él confiaba en el Señor. Confiaba que Dios pudiera hacer grandes cosas en el corazón de Absalón. No lo hizo por su rebeldía, es lo que decimos, y debe tener usted mucho cuidado. Nosotros como cristianos oramos por nuestros hijos, hermano. Sí, usted tiene que orar por su hijo. Tiene que orar por su hijo, el hijo que está alejado del Señor, el hijo que está en rebeldía con el Señor. Pero tiene que entender, padre, escucha, que la única forma que Dios se acerque a ti y a tu hijo es que tu hijo se acerque al Señor. Amén. Es la única manera, hermano. No estamos en esa oración, los padres no podemos estar en esa oración basada en una fe que no está fundamentada en lo que la Biblia dice. O sea, Dios dice, es como cuando nosotros vemos a Moisés en la zarza. Moisés supo en ese momento que era algo que ardía tanto en esa zarza que debía estar el poder del Señor. Y Moisés se acercó. Y Dios le dijo, quítate el calzado que estás en tierra santa. Y habló. Y Moisés le dijo, heme aquí. Así como en Isaías 6 había la necesidad
de un hombre ser usado por Dios, pero el hombre fue necesario que se acercara. En este caso, Isaías dice la Biblia, que con un carboncillo fueron limpiados sus labios y quitados su pecado. Y el temor del hombre de Dios, el hombre en este caso Isaías, era por lo que él había visto de nuestro Señor. Pero había un propósito detrás de ese acercamiento por la palabra de Dios que cambió el corazón del hombre, y era que Dios lo iba a enviar. Sí, hermanos, ¿es así? Él dice, ¿a quién enviaré por nosotros? Y él dice, envíame aquí. Y después que nosotros vemos a Isaías, es tremendo, porque la misión que le tenía Dios a Isaías no era de llevarle buenas noticias al pueblo. No eran buenas noticias, o sea, no era lo que él, pero él obedeció, se acercó al Señor y permitió que el corazón de Dios pudiera actuar en su vida. Entonces tu hijo, hermano, ¿cuál es el trabajo de nosotros con los hijos que están apartados de las cosas del Señor? Orar, sí, número uno, hermano. Usted y yo debemos orar por nuestros hijos. No se rinda, hermano, no se rinda por su hijo. Ore por su hijo, pero la oración tiene que estar acompañada, hermano, con la predicación de la palabra del Señor con tu hijo. Para que tu hijo pueda acercarse al Señor, para que haya la necesidad. El apóstol Pablo dice, ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y esa necesidad en el corazón de los padres debe estar hacia los hijos, hermanos, para que la familia pueda ser lo que Dios quiere que la familia sea. La familia de la creación de Dios, y sobre todo porque aquí estamos hablando, es de la familia del Señor. ¿Sí, hermano? Estamos hablando de una familia que cree en Cristo. Sí, hermano, esta conferencia es para una iglesia. Para una iglesia que es salva porque ha permitido que el Señor entre en su corazón. Pero es que de ser convertido, a ser cristiano, a vivir una vida, hay un lapso que el hombre ha hecho para separarse del Señor. O sea, sabemos que la salvación es un regalo de Dios. Sí, es un regalo de Dios, es una promesa de Dios. Pero el actuar como cristiano, hermano, como un hijo de Dios, lleva un proceso en nuestras vidas. En nuestras vidas. Entonces, por eso está la iglesia. Anoche hablábamos también de esa tsunamita con Eliseo. Un tema muy importante, hermano, en la iglesia, que refleja a la mujer que pone la fe en el hombre de Dios. Decíamos, y dice la Biblia anoche, que esa mujer, viendo el trabajo del siervo de Dios, preparó un lugar para que él habitara, para que cuando el varón de Dios, dice la Biblia, estuviera en esos lugares, ella pudiera apoyarle. Pero todo lo que Dios movió para que esa mujer pudiera tener un hijo, si recordamos eso, ¿verdad? Pudiera tener un hijo, pero resulta que el hijo se enferma y el hijo muere. Entonces tú ves allí y vemos nosotros en nuestra vida lo importante que es el siervo de Dios en la iglesia. Lo importante que es el siervo de Dios en la iglesia. La otra vez dijimos que cuando repetimos mucho es porque yo tengo algo en mi sistema espiritual que hasta que el amén no se desactiva y empiezo a repetir y a repetir. O sea que debemos decir amén. El siervo de Dios es importante dentro de la casa del Señor. Y hermano, tu familia, a lo mejor, y mi familia o nuestra familia, no es mejor a veces porque usted no acude al pastor, porque usted no acude al siervo que Dios le puso. Porque tal vez usted no tiene el método, hermano, la forma como hablarle a su hijo. El pastor, los pastores tampoco lo tenemos. No tenemos el método personal. Tenemos es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, esa enseñanza de anoche, que aprendimos tantas cosas de ello, en lo particular, nos demuestra que esta mujer iba a necesitar de aquel hombre del Señor. Y perdió su hijo, y dice la Biblia que estuvo todo un mediodía con su hijo en las piernas muertos. ¿Y sabes qué le vino a la mente? El hombre de Dios. ¿Sabes qué le vino a la mente? El hombre de Dios. Y ella recurrió o acudió donde tenía que ir, al varón de Dios. Y el varón de Dios, dice la Biblia, y él mismo dice, ¿por qué el Señor me ocultó esto? Porque él se sorprendió y envió a su criado para atender a aquella mujer que había dado a luz con un hombre que era mayor. Pero Dios hizo la obra. Dios hizo la obra, hermano. Amén. Dios hizo la obra y salvó a aquel joven. Ese segundo tema que estamos tocando ayer, hablamos de la influencia de nuestros hijos en la familia cuando hay un hijo rebelde, cuando muere un hijo. Cuando muere un hijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en eso? ¿Cómo Dios nos habla en la Biblia? Pero también hablamos de cuando una mujer clama, Dios responde.
que en el momento que el muchacho se siente mal, ¿sabe qué dice el papá? Llévaselo a su mamá. Llévaselo a su mamá. Y acuérdate que mejores son dos que uno, porque si uno cayere, habrá otro que le levante, hermano. El matrimonio, la familia comienza porque un hombre y una mujer se fundamentan en las cosas del Señor. Por eso es que es tan importante, joven, si usted no se ha casado, es tan importante, hermano, que tus ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque el amor de Dios nunca acaba. Pero cuando cometemos errores, o cuando los jóvenes cometen errores en el matrimonio, están lejos del Señor, creyendo que yo lo voy a convencer, que después no se preocupe, pastor, que él después, yo sé con palabra de Dios, hermano y hermana, debe estar en pie firmes sobre los principios de la palabra del Señor, porque es triste ver cómo los matrimonios se acaban. Dios no hizo el matrimonio para que se acabara. Dios hizo el matrimonio para que fuera eterno. Usted como cristiano debe entenderlo, hermano. ¿Y sabe por qué pasa? Es que yo no sabía que ese hermano era así, pastor. Y esa muchacha yo no sabía, porque usted debe permitir que sea el amor de Dios que los una. Que sea el amor del Señor que una un matrimonio. Porque yo tuve mi tiempo también de pelo y simpático, así todo. Pero hubo un momento que uno se va degradando. Y mi esposa, estoy seguro que ahora me quiere más que antes. Sí, estoy guapo. Ella me dice todavía que estoy guapo, igual que todo, pero ¿sabe qué ha permanecido en nosotros? El amor del Señor. Libro de Mateo capítulo 15, hermano. Y vamos a hacer esta parte, pero antes que se me olvide, anoche decíamos, con el permiso del pastor Moisés, no sé si recuerda, ¿cuántos estuvieron aquí anoche, hermano? Estuvimos aquí anoche. Otra cosa que yo quería decir, yo tengo problemas en esta mano. Y en esta otra también. Y en esta pierna también. Y en la otra también. Hay veces que yo no puedo, como usted ve, eso es algo que quería aclarar, Moisés, se me olvidó hablar con usted. Que yo quería aclarar de eso. Hay momentos que yo no puedo cerrar esta mano. ¿Me entiende? Y hay veces, o hay algunas personas que a veces creen que uno usa señas diabólicas, porque yo no puedo cerrar la mano así, y hablo señas que del diablo y así. Ya va, hermano. Y a mí me dicen eso, a mí me comentaron eso y yo digo, wow, pero si tú me muestras en la Biblia cuál es la seña que indica que yo soy del diablo, lo que sí dice la Biblia que es sellado con el Espíritu Santo de la redención, un día Cristo va a venir por nosotros. Entonces cualquier movimiento, mira, porque yo me he reído de eso, hermano, porque te lo voy a decir aquí entre nosotros un secreto que no salga de aquí, hermano. Hubo alguien me llamó y me dijo, no, porque hubo alguien que es un pastor allá, tremendo mensaje, pero me preocupa algo, pues tenía una seña diabólica. Y yo, como soy tan inocente, yo dije, Moisés, ¿cuál es esa seña diabólica? Entonces, como los maracuchos no es que somos más inteligentes que otros, sino que somos como creativos, yo me puse a pensar, ¿será por la mano? Entonces, por si acaso, hermano, yo no puedo doblar esta mano, ni esta tampoco, ni esta pierna tampoco. O sea que cualquier cosa parecido a la realidad no es coincidencia, es mentira. Libro de Mateo capítulo 15, hermano. Queríamos aclarar eso que me acordé ahorita. Veo la cara de Moisés Castro y me da risa. Pero no por burla, sino porque yo quiero mucho al hermano Moisés y a su esposa. Nos agrada verlo aquí, hermano, igual que todos los hermanos. Otro día más y me hago miembro de esta iglesia. Tengo 3 días, me siento, oye, se me olvidó de pronto la iglesia. Si no vieron unos hermanos de la iglesia anoche, a mí se me olvida que la iglesia nuestra se llama La Preciosa Semilla. En Cuba, Estado Miranda. Y también mi esposa me dice, acuérdate que andas con nosotros, me dijo ahorita. Hoy están mis hijos y mi esposa con nosotros, hermano. A mí se me olvida eso. Libro de Mateo capítulo 5. Hablamos de hijos con rebeldía dentro del hogar. Hablamos de enfermedad dentro de nuestros hijos cuando mueren. Y ahora vamos a hablar de la fe, al igual que la tsunamita, en el libro de anoche, para en la oración lo que Dios hace. Y lo que queríamos decir que anoche hablamos de un papel. A mí se me olvidan las cosas. No sé si se recuerda. Nosotros sugerimos, con el permiso del pastor, que hoy vamos a hablar, después que salgamos de este tema, hoy la predicación hasta las 10, me dijo el hermano, vamos a estar hablando de qué le hace falta a mi familia. Y la idea era anoche, que Dios lo puso en el corazón, es que cada uno de ustedes pudiera tomar, dijimos anoche, un papelito, hermano, un papelito pequeñito, así, con un bolígrafo, y pone su nombre, si no quiere no lo pone. Y hable o escriba, mejor dicho, allí lo que usted cree que le hace falta a su familia para que sea mejor ante Dios. Si es su hijo, si es su esposo, si es eso, póngalo. No es que lo vamos a declarar ahora en adelante. No, hermano, yo creo que la persona indicada
para hacer eso por usted se llama su pastor. Entonces hablamos que debería haber un alfolí espiritual hoy. Y alguien debería pasar, hermano, tómelo en serio que es de verdad, para que usted vea que su vida va a cambiar, no porque lo digo yo, porque vamos a aceptar las cosas que tenemos que arreglar en el hogar. No puede seguir pasando, hermano, una conferencia, otra conferencia, un mensaje de un pastor, ¡wow, qué barbaridad! El mensaje que dio aquel pastor, el otro, y tu vida sigue igual. Hay que tomar acciones, y la mejor acción, hermano, es esto: creer en el Señor y reconocer las áreas en las cuales nosotros estamos fallando. Amén, hermano. Entonces nos recuerda ahora cuando vamos para el papelito. ¿En qué lo podemos meter, hermano? En una alfolía, en no sé dónde, o alguien se encargará de eso y se lo van a dar al pastor. Y el pastor va a orar, con nombre o sin nombre. Porque el pastor a lo mejor no sabe tu nombre, pero el Señor sí. El Señor sabe tu problema, hermano. A veces las cosas se acaban porque usted, decíamos anoche, no quiere que el pastor se entere de los problemas que hay en su casa. A lo mejor usted no quiere mantener una imagen la cual no es, y le da pena que un hermano sepa que es su hijo en su casa, que es su esposa en su casa, que es su esposa en su casa, y usted quiere mantener una apariencia delante del siervo de Dios. Hermano, tómelo en serio, porque el hombre que Dios te puso para ayudarte se llama el pastor de la congregación. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 15, saliendo Jesús, desde el versículo 21, hermano, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es, que dice, gravemente atormentada por un demonio. Padre celestial, Dios y Señor, ayúdanos, glorifícate, Señor, síguete, Señor, glorificando en esta conferencia. Señor, ayúdanos, sobre todo, a que tu palabra pueda llegar al corazón de todos nosotros, de una manera sencilla y clara, que seas tú hablando, Señor. En tu Hijo te lo pido, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hizo una enmienda a Cristo en esta oración. En cuanto a esta mujer, no, hermano, en la oración mueve el corazón de Dios. La oración mueve el corazón de Dios. Pero hay cosas que usted y yo debemos de aprender, hermano, como familia, como todo, como miembro, como cristiano, que la oración tiene requisitos en nuestra vida. O sea, hay una condición espiritual en cuanto a la santidad progresiva en nuestra vida. ¿Cuál es la santidad progresiva? Bueno, somos santos posicionalmente porque Cristo nos justificó en la cruz. Amén, hermano. Pero hay algo que tú y yo debemos hacer, que es la comunión con el Señor. Más santificación progresiva, a medida que tú te vayas involucrando con el Señor, más va a ir cambiando tu vida. Y más va creciendo tu relación con Dios. Entonces, la oración es un diálogo. ¿Cuánto creemos que la oración es un diálogo? La oración es un diálogo, hermano. La oración no es un monólogo. ¿Usted sabe lo que es un monólogo, hermano? Dice la Biblia y dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a un Cristo y crucificado. ¿Qué es un monólogo? Un monólogo es cuando usted está hablando con usted mismo. Usted no ha ido a una obra de teatro. Hay un monólogo del pastor Moisés Castro. Y sale un hombre con un copetico, una cosa, y habla él solo con él y no hay más nadie. Es el único actor en la obra. No funcionan las cosas del Señor así. Usted con Dios es un diálogo. Amén. Es un diálogo, hermano. Usted tiene que orarle al Señor y sentir en su corazón que Dios te respondió. Amén. ¿Cuándo pasa eso? Yo no sé cómo me pasa. Sigue orando. Sigue orando cuando tú te sientas en una comunión con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué recibimos? Dice la Biblia: misericordia. Usted y yo debemos acercarnos confiadamente al Señor. O sea, por supuesto, yo estoy seguro que usted ora y le pide perdón al Señor antes de entrar en esa conversación para que perdone sus pecados, pero también para que lo escuche. O sea, usted necesita que Dios le escuche. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. ¿Cuándo Dios nos responde? Cuando tu oración no llega a Él. No llega a Él: no, pero si yo oro, pastor, por mi hijo, yo oro por mi familia. Hermano, usted debe tener una relación íntima con Dios
para que cuando usted le hable, Dios le pueda responder. ¿Cuándo le va a responder Dios? Es que yo no sé, todo el mundo cree que Dios le va a responder, pero ya eso ya no se usa, ese de Samsung hace tiempo. Es por un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, en el internet, Instagram. Dios no te va a responder allí. Dios te va a responder porque va a haber una paz en tu corazón que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, número uno, hermano, en la oración por nuestros hijos, aquí estamos hablando de una mujer que ni siquiera era judía. Es más, primera vez aquí que el Señor se aparta tanto de su tierra. Era la primera vez que salía del territorio para predicar. ¿Sabe por qué? Porque era igual que la tsunamita con Eliseo. Era igual, hermano. Ella necesitaba, porque Dios había armado todo el asunto para que el Señor fuera glorificado. Esta conferencia es para que Dios se glorifique en nuestra familia, para que Dios se glorifique en nosotros, para que nosotros podamos entender que debemos doblar rodillas ante el Señor, que debemos permitir y abrir nuestro corazón para que Dios pueda hablar en tu vida y te ayude con tus hijos, hermano, y con nuestra familia. Con nuestra familia, el pastor decía, ¿es verdad? O sea, ¿qué iglesia va a ser fuerte cuando la familia no es fuerte? O sea, ¿cómo una iglesia, hermano, va a ser usada por Dios si tu corazón no está siendo depurado por la palabra de Dios, Señor? ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Ustedes que, mira, el compromiso más grande de nosotros como cristianos es haber abierto el corazón y bautizarnos en la iglesia donde estamos. Porque tu conducta, quiero que sepas, hermano, tu conducta va a ser influyente en la iglesia donde tú estás. ¿Estás oyendo? Nuestra conducta va a ser influyente en el comportamiento, crecimiento y madurez de nuestra iglesia. Porque ya usted forma parte de un cuerpo. Y yo no sé, a lo mejor todo el mundo quiere ser cabeza en la iglesia. Sí, hermano, esa es la parte que todo el mundo quiere en la iglesia cuando llegue. Todos quieren ser cabeza, nadie quiere ser el dedo chiquito del pie, nadie quiere ser, todos quieren ser cabeza de la iglesia, no, hermano. Hay cuerpos, hay órganos, dice la Biblia, importantísimos, que tal vez son los más pequeños dentro de un cuerpo, pero que cumplen una función muy importante. Entonces tú resguardas tu vida, primero porque temes a Dios. Sí, hermano, tememos al Señor. ¿Cuánto tenemos al Señor? Debe temer al Señor por su hijo y por su familia. Y además debe tener el Señor por su iglesia. Por su iglesia, hermano. Esta iglesia, este hermano que a veces nosotros no nos cae dentro de la iglesia que somos, nadie nos va a separar. Nadie nos va a separar. O sea, el día que el Señor venga y la iglesia sea salva y todos nosotros vamos a formar ahora parte, sí, de una iglesia universal que va a regresar del cielo, la Nueva Jerusalén. O sea que tu hermano, a lo mejor de sangre, tú no lo vas a ver porque a lo mejor no es salvo, hermano. Pero al hermanito que tienes al lado, al del otro, el que tú dices que está bautizado y unido con el poder del Señor, sí vamos a estar unidos eternamente para la gloria del Señor. Esta mujer cananea la movió la fe por su hija. No era judía, hermano, no era judía, pero en el resultado del diálogo, así como la mujer samaritana del diálogo, es lo que hablamos nosotros, igual, mira, cambia tanto nuestra vida, cambia nuestra vida espiritual tanto dentro de la iglesia cuando nuestra familia está conectada con el Señor, que ahí sí verdaderamente nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Tú ves la samaritana y ves la manera como el Señor que sabía todas las cosas, y el Señor le dice, yo sé que tú eres esto, tú eres aquello. No, hermano, Él permitió que aquella mujer conociera que ese era el pozo de Jacob, que era de Dios, que conociera que iba a venir un Mesías, que ella sabía y esperaba el Mesías. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Permitió que ella sacara lo que había en su corazón. Y cuando Él dice, yo sé que eres 5, ¿sí? Ya era, tú eres una como Rahab, la ramera. No hizo eso, hermano. Ella permitió, permitió, porque nosotros somos tan desobedientes en las cosas del Señor, que usted y yo permitimos o no cosas al Señor. ¡Wow, hermano, qué tremendo somos nosotros! Nosotros no permitimos que Dios nos cambie, porque creemos que el mensaje que se da en la iglesia está fuera de lo que tú piensas. Pero la Biblia dice que todos los caminos del hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Pero nosotros queremos seguir empeñados, que es así como nosotros decimos, que el pastor no, que el mensaje no. ¿Qué va a saber el pastor de mi hijo? ¿Qué va a saber? No, el pastor no sabe de nada de tu hijo. El que sí sabe de tu familia es el Señor, hermano. Amén. Dice la Biblia. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow, hermano. Esta mujer aguantó dos cosas tremendas.
Primero que usted ve leyendo, y si usted no sabe la historia del pueblo de Dios y a qué vino el Señor, en esa condición de esa mujer, por cosas, mira, más mínimas que esa, la gente se va de la iglesia. Porque el pastor le dice cualquier cosa, se van de la iglesia. Y se van es para el mundo, hermano, no se van para ninguna otra iglesia. ¿Usted cree que es una iglesia que te quiere corregir, que te quiere ayudar? ¿Qué es una iglesia así? Es una iglesia donde hay un hombre que te ama para que tú crezcas a través de la palabra del Señor. Dice la Biblia, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. No, hermano, de verdad que aquí esta mujer o era sinvergüenza, que es lo que dicen algunos cristianos, o era sinvergüenza. No, yo creo que la mujer sabía que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Amén. Seguro que la mujer sabía que la única esperanza que tenía, o el único antídoto que podía curar la enfermedad de aquella mujer, se llama Jesús. Amén. Mira, hermano, ese es el que sana el alma. Es el que sana el alma. Ese cáncer que está acabando con la creación de Dios, que es el pecado, solo lo puede sanar Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice la Biblia, hermano, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los perrillos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, hermano, qué tremendo. Era la persistencia de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque amaba a su hijo, hermano. Así que no te canses de orar por tu hijo, por su salud, por su rebeldía, por su salvación. No se rinda, hermano. No se rinda, siga orando. Una vez yo voy a declarar algo, yo estoy serio, a veces soy medio payasito y estoy serio. Una vez mi esposa me dijo, escucha, hermano, y está aquí, no me gusta que la ponga aquí porque yo me asusto. Una vez mi esposa me dijo, pastor y hermano, a mí sí me gustaría, eso fue comenzando el ministerio, a mí sí me gustaría que tú me hablaras a mí como le hablas a las personas cuando le predicas. Wow, hermano, cuando yo no tenía la prótesis. De una vez me doblé, ahora me doblo la rodilla y me caigo. Pero yo dije, wow, eso impactó mi corazón. Porque uno se encuentra familias destrozadas, mujeres que no son atendidas por los hombres, que no las toman en cuenta, que las tratan mal. Y uno toma precisamente para lo que Dios te llamó, de la palabra del Señor, para que a través de una consejería se restauren los matrimonios y las relaciones en la familia. Hermano, y eso quedó aquí en mi mente y en mi corazón para toda la vida. Y ¿sabe qué me he dado cuenta, hermano, a través del tiempo? Que hay hermanos que tratan mejor a una hermana que a su propia esposa. Me va a perdonar por lo que te estoy diciendo. A lo mejor sea candela, a lo mejor está echando, ¿cómo se llama?, leña al fuego. Pero acuérdese que la mujer de tu juventud, como dice la Biblia, la mujer con que tú vives, la que te casaste, la que Dios te dio, él debe ser lo primero en tu vida. Sí, nos compadecemos y nos dolemos por las personas, tanto mujeres como hombres, pero no puede haber nada más grande que tu esposo y tu familia ante los ojos del Señor. Y esta mujer, hermano, ¿sabe qué dice el Señor? Dice, entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué dice, hermano? Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Viste esto que estamos hablando? De que el Señor pone aquí en la Biblia, y hablamos de un diálogo, es que tú ves a una mujer clamándole al Dios de los cielos, al Dios poderoso, y Dios respondiéndole, y tú dices, ¿cómo hago yo esto? Hay que ir en oración al Señor, hermano. Amén. Acercarse confiadamente al trono de la gracia. Es cuando usted está en paz con el Señor. Está en paz con Dios porque pidió perdón al Señor, porque el Señor te sigue mostrando. Entonces tú entras en una confianza entre el Señor y tú. Es algo que nada debe interrumpir eso. ¿Sabes que muchos de nosotros, o la mayoría de personas, tienen mucho contratiempo cuando oran? Ahora, usted dice de repente, a mí me han dicho mucho, no sé si a usted le ha pasado, es que yo estoy orando de pronto y de pronto la mente se me va. Y estoy en la final donde Messi metió el gol. Y estoy en los negocios que tengo, en las cosas que me hace falta. Claro, hermano, porque usted debe acercarse confiadamente al trono de la gracia. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermano, yo digo que como los códigos de barra que usan en los negocios,
usted debe permitir cuando llegue a la iglesia que ese código de barra, que es el Espíritu Santo, sea el filtro para tú llegar a la casa de Dios. O sea, llegamos a la casa de Dios porque queremos recibir ese oportuno socorro, o sea, misericordia y oportuno socorro. Entonces, si usted viene a la iglesia y está en esta conferencia y está pensando que ahora cómo hago, que no sé qué más, que esto, hermano, ponga sus necesidades allá afuera. Hablo la física, la que tú crees que con tu pensar y con tu planificar la vas a resolver. Deja esa parte humana allá y permite que el Espíritu Santo en la iglesia abra tu corazón para que el mensaje del Señor pueda ser influyente en tus decisiones. Así que usted está en esta conferencia de familia porque usted quiere hablar, quiere escuchar, hablar lo que dice la Biblia en cuanto a la familia para mejorar nosotros nuestra familia. Usted no viene aquí, no, dije pastor, como allá una vez en Maracaibo nos dijeron, es que esa iglesia es suya, a mí no me gusta ese pastor, le dijo una familiar de mi esposa. Y entonces mi esposa dice, ¿por qué no? Porque uno habla con ese pastor y cada vez que habla con él es pura Biblia. Todo lo que quiere, no puede hablar de otra cosa. ¿Y de qué vamos a hablar, hermanos, si no la palabra del Señor? Así es. ¿De qué no podemos hablar que es la palabra del Señor? Entonces, hermanos, vamos a ir a 2 de Crónicas 7. Allí vamos a terminar esta parte de esta semana de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que allí vaya pensando, hermano, usted allí, vaya pensando qué es lo que usted va a escribir en el papelito. Y no vaya a dejar de escribir en el papelito porque usted es de los cristianos que creen que ya todo lo sé. A mí no me falta nada. No, y si digo algo va a decir, no, de repente tú has levantado una imagen dentro de la iglesia que está muy lejos de lo que el Señor dice. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes, hermano. Da gracia a los humildes. Aquí vamos a hacer, hermano, algo que Dios usa con Salomón, hablando de la oración y las condiciones que Dios pone para él estar presente en el lugar de la casa de oración. Como vemos, esta crónica refleja la terminación del templo del pueblo de Dios hecho por Salomón. Salomón tenía una condición especial, no por él, sino porque estaba en los planes de Dios. Estuvo en el plan de Dios que fuera Salomón que hiciera el templo, ¿verdad? Tú sabes que cuando hicieron el templo, que ya todo estaba terminado, si usted lee esto desde el versículo 6 y va leyendo toda esta parte que sería bueno que la refrescara, usted va a ver que Salomón está en un diálogo con Dios. O sea, Salomón fue como Moisés. Tú sabes que Moisés se cansó y dijo, yo no voy más con este pueblo si tú no vas conmigo. ¡Wow! Tremendo Moisés. ¿Cómo le iba a decir eso a Dios? O sea, porque este pueblo es de dura servir. Le dice, y es pueblo tuyo. ¡Wow, hermano! ¡Qué barbaridad! Todos los Moisés como que son aquí. O sea, llámese Castro, Reyes, todos los Moisés como que son así. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué relación tan estrecha había entre Dios y Moisés? Para Moisés decirle, no, estás equivocado. O sea, fue un reto. Pero antes de eso usted ve que Dios le dice a Moisés, yo voy a acabar con este pueblo. Y contigo voy a levantar un pueblo. ¿Y sabe qué dijo Moisés? No, a mí no me va a engañar con ese viejo truco. Porque Dios era como Abraham. Moisés era como Abraham y como todos los hombres de Dios. Moisés sabía que la promesa de Dios no se iba a acabar, que no iba a levantar nadie, sino en la promesa desde Génesis y desde todo lo que dice la Biblia sobre Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que no iba a hacer eso. Entonces eso nos refleja a nosotros que cuando usted tiene una relación con Dios, usted puede pedirle a Dios, hermano. Amén. Usted puede hablarle a Dios. Yo le digo al Señor, secreto que habla uno aquí, yo le dije al Señor, yo estaba como David. David estaba tranquilito, hermano, con su flautita y con sus ovejitas y todas esas cositas. Y Dios decidió que ese iba a ser el próximo rey de Israel. David, no creyó el padre en él, no creyeron los hermanos, no creyó nadie. Pero usted ve que Samuel no se puso. ¿Sabe por qué? Porque Samuel tenía una relación estrecha con Dios. Y él llegó, ¿dónde está? Y viene el padre como así, pues, saque al que se parecía a mí, aquel calvo alto que es el más fuerte. Este no es. Y dice Samuel, aquí falta alguien. Usted no tiene, sí, allá tengo un chiquito por allá, pero es un pastorcito, así como el hermano que toca el piano, el hijo del hermano, ¿cómo se llama? Sebastián. No, es un muchachito que no, yo quiero verlo. Mire, hermano, apelentó David. Y Samuel no se puso, déjame buscar aquí, de una vez ungió a David como rey. Y este David
Mira lo que estamos hablando de la relación con el Señor, para que tus cosas puedan cambiar. Cuando tú tienes una relación con Dios, usted sabe las cosas que están fallando en su hogar. ¿Cuánto creemos que es así, hermano? Usted y yo sabemos cuáles son las cosas que faltan en nuestra casa porque usted se la mantiene en una relación con Dios. Ahora mire este David. Es bueno que nosotros aprendamos todo esto, hermano. Este David llegó y fue a llevarle la comida a los hermanos porque se había levantado un hombre grandote así y que había ofendido al rey y al pueblo de Dios, y David no permitió eso. Wow, el más chiquito de los hermanos se burlaron de él. Saúl como que fue un poco más político, digamos, diplomático. ¿Y sabes qué hizo la gente? Por eso es que te digo que Dios da a cada uno, como dice la Biblia, acorde a su capacidad. Saúl, ¿sabes de qué vistió a David? De un guerrero. Busca la espada, busca el traje, busca todo y lo viste. Y David en obediencia se pone el traje. ¿Y sabes qué dice David después? No, yo nunca he peleado con esto. El Señor nunca me ha dado la victoria a mí con eso. ¿Sabe qué se acordó? Se acordó de León, de la China, de la onda, como dicen en Maracaibo, de todas esas cosas que él derribó todo con el poder de Dios. Amén. Con el poder de Dios. Y cuando estaba con el hombre, ¿sabes qué hizo? No, chicos, no me vayan a decir, cuidado, ese pastor se iba a hacer un flipper espiritual. No, hermano, ¿sabe qué hizo David? Se quitó todo lo que el hombre le había puesto. Lo que venía del hombre, con lo que el hombre cree que se va a defender, con su capacidad, con su lógica. No, él habló del Dios de los cielos, del Dios de Israel, el que cambia las cosas. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que nosotros tenemos y el que debemos albergar en nuestro hogar, hermano, en nuestro corazón, en la familia. Sí, hermano. ¿Y sabe qué pasó? El chiquito mató al grandote. Y fue tan abusivo, 3 metros, y fue tan abusivo David, que tomó la misma espada. Yo me imagino a pasar por el chiquitico ahí, catirito, dice la Biblia, con esa espada, y le arrancó la cabeza al rey. ¿Al rey? No, se le arrancó la cabeza a Goliat. ¿Qué fue lo que mató a Goliat? La espada, la fuerza de David. La voluntad de Dios, hermano. La fuerza del Señor. Porque derriba fortalezas, dice la palabra de Dios, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, cada vez que nosotros creemos en nuestro hogar, no, yo tengo, lo que pasa es que yo estudié sociología, psicología para los niños, yo voy a llevar a mi hijo para un psicopedagogo. Wow, hermano, usted debe llevar su hijo, es al pastor. Es al pastor, hermano, de verdad, es al pastor. Y no es porque yo sea un siervo de Dios, porque el pastor va a tener las respuestas acorde a tu necesidad espiritual. La va a tener, no la tiene el de la lona, no la tiene aquel que estudia con niños, el trabajador social. Un trabajador social poniéndote condiciones en tu hogar con los principios y valores del mundo. Usted es cristiano, hermano. ¿Cuántos somos dioses? No, ay, viste, no somos dioses. Nosotros somos hombres que dependemos del Señor. ¿Sí, hermano? Entonces Salomón aquí tiene un diálogo con el Señor y le dice, bueno, mira esto y esto, y empieza a orar. Reúne a los sacerdotes, usted ha leído eso, ¿verdad? Y están todos los sacerdotes y él empieza. Si tú haces eso, si yo hago esto y hago aquí, tú escucharás desde los cielos. Tú harás no sé qué más. Y tú harás eso porque ya Salomón había cumplido la parte que le había tocado. Estaba el templo del Señor, Dios le había provisto y estaba el lugar preparado donde Dios quería habitar porque ya Dios no quería seguir habitando en tienda. Entonces, de 2 Crónicas 7:14, miren lo que dice la Biblia, comenzando por el 3. Habla el diálogo, hermano, dice: si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, mira la conversación del Señor y la condición. Mire, hermano querido, ¿cuántos sabemos que la salvación es un regalo de Dios? Amén. Lo único que te regala Dios es la salvación, ¿está bien? Lo único que te regala el Señor es la salvación. Escucha y entiende bien. Todo lo demás que nosotros podemos conseguir por la misericordia de Dios es porque usted y yo cada día tenemos una mejor comunión con Dios. Por eso es que te digo que no es lo mismo ser salvo que cristiano. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Ahora, si hay una salvación tan grande en nuestro corazón, ¿por qué le cuesta tanto al salvo ser cristiano? ¿Por qué le cuesta tanto servir al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto regirnos por lo que dice la Biblia? ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos tratar a nuestra esposa?
¿Cómo? ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros en nuestro hogar? Mira lo que nosotros necesitamos en este hogar. Y ahí es que vamos a llegar. Dice la Biblia, el Señor, las condiciones: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, que dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, usted no me va a creer lo que yo le voy a decir. No me crea lo que yo le diga, crea lo que dice la Biblia. Usted cumple este proceso en su familia y las cosas van a cambiar. El primer paso es que usted debe humillarse ante Dios. Usted debe humillarse ante el Señor. Acuérdate, hermano, haga ese papelito. Haga ese papelito. Aquí no es que es un ritual, ni es nada. Aquí estamos hablando de los fundamentos de la palabra del Señor. Porque Dios te ha dado un hombre que tiene un corazón dispuesto. Y ese es tu pastor. Es tu pastor. Es tu pastor. Nosotros no escogemos nuestra padre. Usted escogió a tu padre. Hay hijos que dicen, yo no trato a mi padre y son cristianos, yo no puedo porque es lo que le hizo a mi mamá, porque no sé qué más. Y yo digo, yo le he dicho, hermano, ¿y usted escogió a su papá? No, yo no escogí a mi papá. ¿Quién escogió a tu papá? ¿Quién lo escogió? El Señor permitió que pasen las cosas. No, que van a matar a un muchacho ahora porque lo violaron a una mujer. Así pasó con una sobrina, una prima. Ella se fue a una parada de autobús y vieron de estos hombres indigentes y la violó. Y esperaron y dejaron pasar el tiempo y pasaron o pusieron en riesgo a la muchacha y practicaron un aborto. La muchacha casi se muere. Y era verdad, es lo que te dice, los valores y principios humanos no van a favor, ni van igual a los preceptos de la palabra del Señor. Hay unas leyes en países que el aborto solo se puede hacer antes que la mujer tenga 3 meses de embarazo. Porque de allí ya el niño está formado. ¡Wow, hermano! Lo primero que hay en la gestación de una mujer es el latido del corazón. Y donde está el latido del corazón hay vida. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces el mundo quiere resolver cosas a su manera que van en contra de la voluntad del Señor. Número 1, hermano, anótelo por ahí. Lo primero que necesitamos nosotros en nuestro hogar es humillarnos ante Dios. Es humillarnos ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo esto que nosotros estamos viendo aquí, dice la Biblia, hermano, que son condiciones de Dios. Porque al final dice, entonces yo iré desde los cielos y sanaré mi tierra. Hablando de las condiciones de esto que estamos hablando, del diálogo de Salomón con el Señor. Usted quiere que su familia cambie. Humíllese ante la poderosa mano de Dios. No busque soluciones por su propia fuerza, por su propia prudencia, hermano. Vaya a la Biblia. Usted tiene un Espíritu Santo. Hermano, las malas decisiones. Vamos a leer Proverbios 19:3. Alguien que me ayude, hermano, con el Proverbios 19:3, por favor. ¿Qué dice un hombre de esos de voces fuertes? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén, hermano. Ahí es donde nosotros vamos a decir, amén, amén, amén. Verdaderamente, la insensatez del hombre. Lo que el hombre piensa y cree. Lo que el hombre dice, hermano, usted no puede. Es tremendo la parábola de la semilla y el sembrador. Cuando nosotros estudiamos eso y hablamos, yo sé que usted ha leído mucho eso. Usted se pregunta y debería preguntarse, ¿qué es lo que falla ahí? O sea, ¿qué es lo que falla? ¿Tú crees que la semilla qué? ¿Cuántos me pueden decir qué es la semilla en esa parábola? ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y el sembrador quién es? ¿Y la tierra quién es? ¿Quién es la tierra? Eso es, el mundo. La tierra somos nosotros. Hay algo que nunca va a fallar y es la palabra de Dios. Nunca va a fallar. Esto es que nosotros no es que somos carismáticos ni porcentuales en cuanto cuando estamos predicando. Pero yo quiero que nosotros aprendamos esto, que muchas veces somos nosotros los que fallamos. Lo que fallamos. ¿Por qué? Porque tiramos la semilla. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Sí, Dios nos mandó a predicar a nosotros. En Maracaibo hay un grupo de gaita que se llama Salmo 150. Wow, yo una vez fui a Maracaibo y yo dije, Salmo 150, si no lo sabía, mi vida fue de gaitero y musicante, y había muchos hermanos que supuestamente, hombres allí, que eran cristianos, y ellos me dicen, no, mira, pastor, no puede ser así, porque debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo y todo, o sea, con aquella religiosidad tremenda.
y yo le digo, hermano, pero yo vi en la propaganda, usted sabe, estaba en Maracaibo, que ustedes van a tocar en la Feria de la Quinta, donde hay perdición, perversión y todas las cosas. Nosotros vamos a llevar el mensaje del Señor dentro de la basílica. Sigue creyendo que es así, hermano. ¿No es así? El tiempo y el dueño de los tiempos los necesita el Señor. Usted no se va a meter porque usted cree, y esas no son convicciones propias, son bíblicas, que nos enseña el Señor. Dice la Biblia que Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo, Cristo, fuera salvo por él. Entonces el primer proceso del Señor es que el Señor sabía, además de su grandeza y de su poder, Él sabía tratar a las personas. La samaritana, estamos hablando de esto, la mujer cananea, todo eso. Tú ves el apóstol Pablo en Hechos 17 o 18, no recuerdo, el 17 de los atenienses, como él llega a aquel Areópago, ¿te acuerdas? Porque él se fue a predicar en las plazas. Y vino un hombre y se le acercó, que era un religioso. Y era de esos estoiqueos y esos hombres que creían en santos y no sé qué más. Y él llegó a ese pueblo, el de los atenienses, y dijo, ese Dios, esa imagen, que usted no sabe quién es el Dios que yo predico. ¿Y sabe qué hizo el apóstol, hizo el Señor? Que él predicó en medio del Areópago, el lugar santo de reunión de aquella gente, a llevar el mensaje del Señor. Y dice la Biblia que fue Damaris, si mal no recuerdo el nombre, y el areopagista, o sea, el que estaba encargado del Areópago. Entonces tú dices, ¿qué pasó allí? Bueno, hermano, que nosotros debemos de entender que en la relación con Dios, en lo que nosotros nos humillamos al Señor, Cristo te va a mostrar el camino. Y todo eso que vemos en la Biblia sucede con nuestra familia. Cuando usted se enaltece, hermano, cuando usted cree, cuando usted maltrata. Anoche hablamos de qué, no sé si recuerda, de 3 puntos que necesitamos nosotros en nuestro hogar para nuestros hijos, que era el amor. ¿Cuál era la otra? La disciplina y la corrección. Si violamos ese orden, usted y yo estamos muertos, hermano. Usted y yo estamos muertos. ¿Qué necesita tu casa? ¿Qué necesita tu familia, hermano? Hombre, ¿qué necesita tu hogar? Mujer, usted que es sentimental y como hablamos anoche, es en ráfaga todo lo que nos dicen a nosotros. ¿Qué crees tú? Esa ráfaga que tú le dices a tu esposo, que tú esto, que tú aquello, díceselo al Señor. Cuando estés cansado y abatido, dilo a tu mami, dile al vecino. ¿No dice así, hermano? ¿A quién dice? Díselo a quién? A Cristo, hermano. Entonces, no, que yo le digo, pero ora por tu esposo. Busca apoyo en tu pastor. Humíllate ante el Señor. Humíllate, hermano, ante el Señor, porque el Señor dice, si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. O sea que todo ese proceso que usted debe tener en su hogar, anótelo, hermano. De verdad, créalo en verdad. Nosotros estamos aquí porque Dios permitió que nosotros estuviéramos aquí. Por eso estamos aquí. Igual cualquier pastor que ponga en el corazón del Señor, no estamos diciendo que somos especiales. Todos los hombres de Dios son especiales para el Señor. Por eso los llaman y los cambian. Y pone carga en el corazón que ni siquiera es de nosotros. Esta carga que al igual que otro pastor, igual que el pastor que estaba en la iglesia, lo pone Dios en el corazón cuando van a otro lugar a predicar. O sea que en este momento esas necesidades tuyas también están en mi corazón, porque Dios las ha cargado. Entonces yo quiero, al igual que requiero en el Señor, como el apóstol Pablo, que cambiemos nuestra forma de vivir en nuestro hogar, que podamos aceptar las cosas que Dios quiere. Isaías 31, hermano, versículo 1 al 3. ¿Qué dice, hermano? Ayúdame a otro ahí. En aquel tiempo de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel y buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a una. Exactamente es así, hermano. Exactamente es así. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda confiando en caballos y su esperanza ponen en carro,
porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. La vida cristiana no es porcentual, hermano. O sea, el cristianismo, yo el otro día estaba estudiando de Jerusalén, estaba aprendiendo muchas cosas de Jerusalén, y Jerusalén hoy día es el país del mundo donde hay menos cristianos. Menos cristianos, para que usted lo sepa. Musulmanes, todo eso, y cristianos son los menos que hay. Yo no recuerdo si un 0,6%, ahorita no recuerdo, de cristianos en Jerusalén. ¿Cómo va a pasar eso? Claro, hermano, porque el hombre se ha desviado del Señor. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros tenemos la bendición de la gracia del Señor. Entonces tú dices, Dios nos perdona. ¿Cuánto crees que Cristo nos perdona? Claro que nos perdona. ¿Qué pasa con nosotros entonces? O sea, la promesa de Dios, como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en la gran comisión del Señor para la iglesia, es el de discipular, ¿verdad?, a las personas, porque Él promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso no cambia. El Espíritu Santo, una vez que llega al corazón, en la representación de Cristo en nuestra vida, no va a ir. ¿Qué pasa? Nos alejamos de Dios. Esta dispensación es de gracias. Esta dispensación es de gracia. Somos salvos por la gracia del Señor. La próxima dispensación va a ser de juicio. O sea que Dios no te va a enjuiciar ahorita. ¿Qué pasa? Que nos alejamos de Dios. Nos alejamos del Señor, hermano. Entonces, si tú no estás con Dios, si tú no estás teniendo el gozo del Espíritu Santo en el corazón tuyo, tú estás separado de Dios. O sea, estás allí, el Espíritu Santo está allí, pero tú no das gozo al Espíritu Santo. O sea, tú no obedeces al Espíritu Santo. Entonces te vas separando del Señor. Eres salvo y somos salvos porque es una promesa y un regalo de Dios. Porque si la promesa de Dios, como en la tribulación, en eso, en la gran tribulación, va a ser como antes, por obra, como el que persevera hasta el fin, será salvo. Usted no está haciendo eso, hermano. Ya usted tiene la bendición de Dios porque dijimos que éramos justificados y santificados por el acto que hizo Cristo en la cruz por nosotros. O sea que no hay manera que el Espíritu Santo salga de tu corazón. Eres tú, soy yo, que nos separamos de la mano de Dios, nos separamos, hermanos, del Señor, nos apartamos de la Biblia, nos apartamos de la oración, comenzamos a hacer cosas que nosotros queremos y pensamos, y nos desviamos del donde el Señor nos pone. Dice la Biblia: hay de los que descienden a Egipto y confían en caballos, y su esperanza ponen en los carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Eso es lo que pasa con el mundo. La gente cree que la iglesia, escucha, hermano, que la iglesia es como la asamblea. No sé cómo se llama la asamblea, ¿cómo se llama esto? Esto mismo. El congreso, la asamblea, como usted lo quiera llamar. Cree que es como la maña de costumbre. O sea, la seña de costumbre. Van a decidir una ley que va a influir en un país, la seña de costumbre. Y la mayoría que levantó la mano, eso, cúmplase. Así la iglesia no funciona así, hermano. El mundo y las cosas del Señor no son mayorías. No son mayoría. La mejor iglesia no es la que tiene más gente. La mayor iglesia no es esa. La mayor iglesia es aquella que quiere servir a Cristo, que obedece al Señor, que usa estrategia y quiere presentarse con diligencia ante Dios aprobado, como hombre que usa bien la palabra de verdad. Entonces, no es porque un hogar fue para que, no sé, el brujo de Coro, allá donde era el hermano Moisés Castro, ni nada de eso solucionó. No es porque tu hogar como cristiano, tu vecino se mejoró su familia, porque fue para que un psicólogo, donde un matrimonio se estaba separando, y en vez de buscar la unión del Señor, dése un tiempo. Ay, mamá, fui a hablar con un especialista. Y él me dice que la mejor solución es que nos separemos un tiempo. Y yo he decidido está clarito, hermano. Usted no desciende a Egipto a buscar lo que tiene en su casa, en su corazón, en su palabra, en su iglesia y en su pastor. ¿Sí entendemos, hermano? Tienes que humillarte. Si a tu hogar le hace falta eso, que tu esposo, tu esposa, tu hijo se humillen ante el Señor, anótalo en el papelito. Pastor o Señor, en esta notica, yo quiero que nos enseñes a humillarnos ante tu poder. Mira, hermano, si el Dios que nosotros profesamos
fuera el Dios que nosotros actuamos, wow, la iglesia fuera una maravilla, hermano. Eso que usted dice y predica, Dios, no hay Dios tan grande como tú. Y eso, es Dios y Dios y Dios. Si usted lo creía y lo viviera en su vida, así como lo dice, los hogares cristianos no estuvieran como están hoy día. No estuvieran así, hermano. El Dios que profesa debe ser el Dios que vive en ti, que actúa en ti, que tú permites que cambie tu vida. ¿Sí, hermano? ¿Cuántas personas nos costaron dejar adicciones en nuestra vida? Yo era uno que decía que sin ciertos vicios yo no podía vivir. Me imagino cómo. ¿Y sabe cómo sucedió eso? No fue porque fui un hombre y me dijo, tienes que comprar unos chicles de nicotina, dígame eso. No te digo de las soluciones del mundo. Usted tiene un vicio y te explican. A mí me explicaron, la nicotina está en tu sangre. Ya es algo que forma parte de tu vida y no puedes quitarlo así. Debes comprar unos chicles de nicotina. Y la gente toda se ponía todo el día. Parecía una cabra rumiando yo todo el día. Y después que me terminaba el chicle, lo que estaba loco era para prender uno. ¿Sabe cuál fue la solución? Un día fue a la iglesia, hermano. Me llevaron a la iglesia por primera vez. Gloria a Dios que fue una iglesia bautista fundamental, hermano. Y la primera, yo vivía en un apartamento en planta baja. Y llegué de la iglesia y prendí, tú sabes. Y después que llevaba el cigarro como 2 deditos, yo mismo dije, ¿qué pasó? La segunda vez que fui a la iglesia, se acabaron los cigarros en mi vida, hermano. ¿Sabe qué? Porque no hubo tratamiento psíquico, ni hubo orgánico ni físico. Hubo palabra de Dios en mi corazón, que me entendió, que me explicó y me enseñó que ahora Él iba a guiar mi vida. Nuestro Señor, hermano. Lo otro que nos hace falta a la familia es orar. Orar. Eso no es grosería, hermano. Orar no es una vulgaridad. ¿Por qué me mira así? Hay que orar en familia. Hay que orar en familia. Hay que orar, hermano, como lo que somos. Como lo que somos y en quién confiamos. Nosotros tenemos un hijo enfermo ahorita, nuestro hijo. Con la salud, estamos orando mucho por él. Y eso que ha quebrantado mi corazón y mi carne. Y todas estas cosas que estamos hablando aquí, me pega aquí en mi corazón. Y cuando predicaba anoche de Eliseo y su hijo, eso pegó en mi corazón, porque nosotros tuvimos más de 13 años para poder tener a nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo. Ahora, nosotros debemos orar, hermano. No es, hermano, una opción. La oración no es una opción. La oración es una necesidad. Es una necesidad. Es como el Evangelio. El Evangelio no es una alternativa. El Evangelio es la verdad, hermano. El Evangelio, usted predica el Evangelio como la verdad. No es que cuando nosotros llegamos y la gente cree y dice, no, es que me metí evangélico. Nadie se mete evangélico, hermano. Es una decisión que inquieta el corazón, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Así como es viva y eficaz para todas las cosas, debe ser para tu familia, hermano. Órele al Señor. Ora al Señor por tu familia. No te rindas, hermano. Madre, no te rindas. Es que ese muchacho, es que ya yo no puedo. Es que usted nunca ha podido. La cuestión es que nosotros creemos que las cosas están en nuestra fuerza. Y no está en nuestra fuerza. Está en la fuerza del Señor. Está en la fuerza de Cristo. Allí es donde está. Pero usted cree que Cristo es fuerte para los demás, pero para nosotros no. O sea, usted predica un Cristo, por eso te digo, si el Cristo que predicamos, nosotros se manifestara en nuestra vida, como es Él, usted y yo no estuviéramos en las condiciones que estamos. Ore. Papelito. Señor, yo creo que a mi familia le hace falta oración. El pastor lo va a tomar, hermano, y va a orar. De seguro que va a orar. Y seguro que el Señor va a escuchar la oración de su pastor. La oración de su pastor. Lo profundo de la palabra de Dios es que muchos de los profetas que predicaron ni siquiera pudieron ver lo que ellos estaban diciendo. Ni siquiera supieron o sabían, entre ellos Jeremías, las cosas que todavía y profecías que hay en la Biblia, hasta del primer mensaje del Señor en Jerusalén, cuando toman el libro de Isaías y se lo dan, y él vuelve a poner el libro, y usted en el libro de Lucas, y toma el Isaías 61, creo, si mal no recuerdo ahorita, tú ves que todo lo que el Señor él hizo lo que anunciar el Señor, sanar a los enfermos.
pero la otra parte no se ha cumplido, como el libro de Joel capítulo 2, ¿verdad? Que dice, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Dice el libro de Joel capítulo 2. Y ve toda la manifestación del Espíritu Santo, pero no, nosotros no hemos visto la luna, con la sangre, con todo eso. Hay partes de la Biblia que no se han cumplido, que se van a cumplir en las profecías, pero están en el plan del Señor. Están en el plan del Señor, hermano. Usted debe orar porque usted cree que la oración es una necesidad. Es una necesidad en su corazón. Es una necesidad. Recuerda, ora, limpia tu corazón, está en relación con el Señor. Está lo más que puede usted para que Dios escuche. Eso es una licitación. A mí me gusta poner muchas de estas explicaciones porque es una manera sencilla de que la gente pueda entender. Una licitación con el Estado es que usted tiene una empresa y lleva un proyecto de algo. A usted le reciben los papeles y el plan y el presupuesto y cuántos hombres y cuánto material y todo. El hombre que está encargado de ver su licitación es el que la va a aprobar. Entonces, cuando usted ora al Señor, quiere decir que usted está llevando sus necesidades al Señor para que el Señor en su tiempo y en su voluntad cumpla la petición de su corazón. ¿Sí es así, hermano? Así es, así es. Así es, usted ora por su hijo y ya se acabó. Ya, yo estoy cansado de orar. Sigue orando, hermano. Sigue orando. Que a lo mejor el problema de tu hijo no es él. A lo mejor el problema es usted. ¿Sí está oyendo? A lo mejor el problema no es tu hijo, ni mi hijo. A lo mejor el problema somos nosotros. Somos nosotros. Pero aquí no es como en el ejército, que la antigüedad es un grado. Como yo soy el papá y como yo soy el que tengo la razón. Yo sé. No, hermano. Siga viendo esos programas de que tiene la razón y la doctora no sé qué más. Y esto, que los cristianos se deleitan viendo a una mujer ahí dando las soluciones del mundo. Y wow, mi amor, ¿viste? Ay, palabra cierta. Mi amor, ¿viste? Que no sé qué más. No, hermano. La verdad está en la palabra del Señor. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Me avisa, no sé, porque no sé por qué comenzamos. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Dice la Biblia, libro de Lucas, capítulo 1. También refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Siempre y no desmayar. Dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me azote, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quién? ¿A quién, hermano? Aquí estamos hablando de calvinismo, por si acaso. A sus escogidos, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Wow, hermano. Hay una parte donde el Señor dice también en la Biblia que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Él está diciendo al Señor, mire esta mujer, su persistencia, con una autoridad, escucha, una autoridad humana. Él está hablando de un juez que tenía una autoridad humana entre los hombres. Y él dice, si este hombre, por evitarse, siendo mundano, teniendo principios legales del mundo, conte más si usted llega a mí. ¿Usted se imagina que usted, hay un corito que dice, quiero ir a mi Señor en oración, cuando dice, oh, qué hermoso es ser un cristiano? Qué hermoso es ser un hijo de Dios. Amén. Qué hermoso es ser un hijo de Dios. Tener un Dios, hermano, creador, salvador. Un Dios que te escucha, un Dios que te ama. Un Dios que dio a su hijo por usted y por mí. Amén. Y que Él quiere que lo primero que Él instituyó en el mundo, que fue en la familia, sea como Él la diseñó. Pero el diseño de la familia se distorsionó.
por la debilidad del hombre. Por la debilidad y la desobediencia del hombre. Lo intentó Caín, Abel, lo intentó en el arca de Noé. Wow, hermano, fíjate que mientras el pueblo de Dios estuvo en el desierto, con la provisión del Señor, siempre hubo en su corazón la chillazón como en la iglesia. La chillazón. Ya no quería como nosotros, el tiempo de la lenteja. Descubrieron hasta jugos con lentejas, yo me acuerdo, batidos, helados, tortas con lentejas. ¿Me entendéis? Todo, ya. Ahora no, después que pasó todo eso, yo he ido a gente por ahí, yo paso, así yo a veces soy medio como que yo no soy. Ay, qué bien caerían unas lentejitas. Así fue el pueblo del Señor, pero el pueblo de Dios fue llevado al desierto para que aprendiera a depender de Él. Hoy hablamos con el hermano Antonio y hablamos que todos nosotros tenemos que pasar por un desierto. El cristiano lo que quiere es ser Cristo. O sea, el cristiano quiere ser Cristo. Recibí a Cristo, ya te dieron una tarjeta de cristomanía o de Cristo dependencia. Ya llegó Cristo, ya esa es la prosperidad que ha acabado con la iglesia en el mundo. Usted es bautista basado en lo que dice la Biblia. Hay un Dios que te quiere prosperar. Claro que sí. En su tiempo y en su voluntad. Usted no está para que Dios los prospere económicamente, usted está para que Dios le dé paz en su corazón. Porque cuando nosotros estamos en la paz de Dios, wow, hermano, como la inteligencia, como todo, hermano, te resuelves todo. Yo cuando fui a trabajar, cuando dejé el ministerio, cuando dejé mi trabajo, la esposa mía se burlaba y muchos, te volviste loco. Tremendo trabajo, tremendo todo. Para un diciembre, Ofelia y yo, disculpe estos ejemplos porque son parte de lo que es la familia y la fe. Estamos Fer y yo enfrente de mi casa, allá en la Tierra del Sol, la Tierra del Sol amada de Maracaibo, en un diciembre, y nosotros ya teníamos tanto ingreso del mundo que nosotros compramos ropa con los niños hasta que 2 o 3 años después. O sea, por eso, porque yo ni tomaba ni nada, lo que hacía era trabajar, invertía en los muchachos. Pero llegó un diciembre que decidí, y yo le decía al hermano que hay un momento, hermano querido, que Dios te acosa. Si tú vas a tener el llamado de Dios, si Dios te está preparando, Dios te va a cerrar todos los caminos que llevan al mundo. Te los van a cerrar, hermano. Tú eras grande, tú tenías, y de repente empiezan a cortar cosas. ¿Qué pasa, Señor? Yo te oro. Probándote la fe. Y estábamos nosotros en nuestra casa. Ya de verdad la cosa estaba peluda porque habían caído unos reales y en la casa funcionaba la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, hay 2 cosas, un espacio más o menos así. Hay 2 cosas, o no me acuerdo qué íbamos a hacer, o frizamos todo esto para comenzar la iglesia aquí. Entonces, lo hicimos, hermano. Y yo le digo, cuando queráis, pues sabes, año nuevo, vida nueva, otra, que vea todo eso, que todos los niños cantando, ya nosotros estamos con eso. Usted ven y ve la pared, pues. Nos ponemos aquí en el frente de la casa y nos sentamos a ver la pared. Ay, mira, para la obra de Dios. Y eso va a dar paz en nuestro corazón. Y a usted le parecerá gracioso, pero fue así. Ella y yo, cabizbajo, como 2 viejos que somos, ¿no? Cuando eso ya era muy joven. Estábamos viendo allí y de pronto suena un teléfono con un mensaje de un amigo mío que ni siquiera hermano era. Y me dice, mira, Miguel, yo no sé, él era adventista. Él me dice, yo no sé, pero Dios ha puesto en el corazón que yo quiero ayudarte con tus hijos. Pero como él sabía cómo era uno de orgulloso, porque nunca necesitaba nada, yo te voy a depositar algo para tus hijos. Tú ves si lo agarras, pero yo te lo voy a hacer. No que te vayas a poner. Y yo decía, con las lágrimas aquí en los ojos, hermano. Orgullo, ahí no vi orgullo, hermano. Ahí lo que vi era la mano de Dios. Amén. Y ese muchacho nos depositó para aquel tiempo 3 millones, que era pero muchísimo, hermano. Más de lo que yo podía cobrar en aguinaldo, prestaciones sociales y todas esas cosas. ¿Y sabes qué? Porque Dios a veces usa en su voluntad a personas para que tú veas cómo Dios puede actuar en nuestra vida. El desierto usted tiene que pasarlo. Dice la Biblia, y lo afligí y le hice pasar necesidad, a ver si eran capaces de guardar o no mis mandamientos. Y después del desierto, el lugar que era la iglesia del momento, qué gran amor por Dios, o de Dios por su pueblo, le dio hasta la ley ahí dentro de ese desierto. Los preparó allí porque él no quería que ellos se contaminaran del mundo. Le dio a Josué, pasaron al Jordán, la tierra prometida, llegaron a Gilgal. Josué erigió unas piedras allí, pero por el camino, miren lo importante que es la Biblia y la familia. Tú sabes que en ese desierto, seguro usted ha leído eso, hermano, en el libro de Josué. Ellos pasaron, el Jordán fue abierto.
Y hubo una parte donde los sacerdotes pusieron 12 piedras, ¿verdad?, de la tribu de Israel en medio del desierto. Pero después que llegaron al otro lado, Josué erigió otras 12 piedras al otro lado. Entonces tú dices, ¿cuál fue el motivo de eso? Yo estuve estudiando eso otra vez porque estamos en el libro de Josué de eso bastante. Primero, que los que pusieron las piedras eran los que tenían que poner los sacerdotes. El arca, la posición de la iglesia, esa es la autoridad de la iglesia, hermano. Los hombres de guerra, los sacerdotes y el arca de Dios. Y había momentos que el arca pasaba para que los hombres pudieran avanzar. Entonces, el asunto de todo eso era que hay una parte del Jordán, en una época del tiempo, donde las aguas del río bajan. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué esas piedras estaban en medio del Jordán? ¿Por qué? Y es un ejemplo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso ahí exactamente es así, hermano. Y las de allá significa la vida nueva en Cristo. El Cristo resucitado. Y todo eso dice la Biblia. ¿Tú sabes para qué hicieron eso, hermano? Para que tus hijos, escucha lo que le dice al pueblo de Dios, lo que dice Dios a través de Josué, para que tus hijos recuerden y esas piedras dejen testimonio de lo que Dios hizo, de abrir el Jordán, de poner este lugar y que comenzara la iglesia. El libro de Josué, hermano, es el comienzo del evangelio de Jesucristo, hermano. Usted se pone a leer la Biblia, ¿verdad?, y ves el plan de Dios. ¿Y por qué no Moisés? ¿Y por qué Josué? Y todo el asunto era para que los hijos pudieran ver que Dios actuó allí, que esas piedras marcaban lo que Dios había hecho cuando abrió el Jordán, y que la otra parte del Jordán donde pusieron las piedras que puso Josué era para que demarcara el lugar donde el pueblo de Dios, bajo la bendición, iba a comenzar la posesión de la tierra prometida. Amén. Mire, hermano, ese mundo es nuestro. Este mundo es nuestro. Este mundo es de nosotros. Hemos permitido nosotros, y por la voluntad del Señor mucho, de nosotros no poseer lo que Dios nos dio. Nosotros tenemos una familia que Dios nos dio, pero no la queremos poseer, hermano. No la queremos guardar. No queremos dejar huella en nuestra vida para nuestros nietos, hermano, para tus hijos. Para que la gente pueda decir de tus hijos, de tu esposa, de tu hogar: mira lo que él era, mira lo que él era y mira lo que es ahora. Mira lo que Dios ha hecho. Debe haber huella en el corazón nuestro, hermano, que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Porque usted no ve a Cristo. ¿Usted vio a Cristo esta mañana? No, yo no lo veo. Yo no he visto el rostro del Señor. O al menos que usted crea que todavía que ese Cristo medio, con cara medio rara en la iglesia, en la cruz, con una corona. Aquí es el Cristo que usted adora. Ese no es. Cristo vive en tu corazón. Cristo vive en mi corazón. Yo no veo su rostro, pero siento que está conmigo. Siento que anda conmigo a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, a través de nuestros hijos. Pero el mundo no ve al Señor tampoco. Ni lo va a ver porque no tiene el Espíritu Santo. Ni lo va a sentir. ¿Sabe cómo va a ver Cristo, la gente a Cristo? A través de la iglesia, a través de las familias, a través de lo que Dios hace en el corazón de las personas. Uno más y no leemos, yo creo que no hay más chance. Entonces, oración es lo que nosotros necesitamos, hermano, una conexión con el Señor. Marcos 11:24, hermano. ¿Qué dice, hermano? Con esto terminamos, creo. Yo tengo un teléfono que marco el tiempo y lo veo, pero no me acuerdo. Me acuerdo que tengo rato porque ya no aguanto la pierna. Al menos que el hermano, el pastor aquí haya puesto un circuito corriente por dentro para que yo no esté mucho aquí. ¿Cómo dice, hermano? Ayúdame. Ajá, libro de Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, Dios te. Por eso no es un cliché la oración. No es un cliché, hermano. No es cuando nos criaron a nosotros. En el tiempo mío no soy el de ustedes. Yo soy un muchacho todavía. A mí yo recuerdo cuando pequeño: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Entonces uno creció en eso, creyendo que esa era la manera como nuestros padres oraban, para que Dios nos guardara, a su manera, sin conocer al Señor. No es así, no es un cliché, no es un cliché todos los días, hermano. Usted ora, sí, yo oro. Yo no sé cuánto tiempo orará usted.
Ni tampoco el tiempo que ores indica que vas a tener una mejor relación con el Señor. Acuérdate, la relación con Dios y la respuesta con Dios es cuando sientes paz en tu corazón. Amén. Una paz indescriptible que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el momento que Dios te está hablando. Dios no te va a hablar en no sé, 24 horas en el noticiero de la mañana, en esas emisoras, no, Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero el hombre cristiano le interesa más cómo está el dólar, a cómo está su relación con el Señor. Así es. Hermano, yo soy cristiano también, y tiro mi patica para el monte también, de vez en cuando, porque hay personas cristianas que lo primero que hacen es cómo amaneció el dólar. Y después del dólar te lleva otra cosa. Y ese dólar te va a decir, yo quería comprar esto y esto, y quería cambiar esta cosa. Entonces, lo que necesitas en tu casa no es arreglar el cuarto, ¿no? La habitación. No es que no sea necesario, entiéndeme. Lo que necesitas en tu casa no es que estás pasando necesidad en tu familia porque no tienes un carro nuevo. Eso no es, hermano. No es porque tú quieres un televisor extra pantalla plana, porque quieres un aire acondicionado y quieres... Eso no es lo que hace falta en tu casa. Porque eso se va a acabar. Hermano, se va a acabar. Pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo que permanece para siempre en nuestra vida es la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 Crónicas y terminamos, hermano, porque quedamos a mitad de camino. Pero podemos hacer una vigilia, si no sé. En estos días en la iglesia, ahora sí tengo que ser yo, hermano, hicimos una vigilia. Y la iglesia a veces quiere tener en consideración al pastor, porque hoy nos hicieron un examen y nos rasparon en todo: la glicemia, el colesterol, la creatinina, no sé, hasta radiador van a tener. No, yo no uso radiador. Ya nada funciona, hermano. Pero aquí estamos. Y en la iglesia los hermanos, wow, todos preocupados, querían hacer un complot para ir en contra, un movimiento en contra de la vigilia. Hermano, lo que eran las 3:30, 3:45, los hermanos así. Y el pastor con su prótesis, todo su yello ahí, hermano, ¡ah, despierta! Eso es lo que te estoy diciendo. Dice la palabra del Señor en 2 Crónicas. Vamos a ponernos de pie, hermano, y leemos esto, por favor, en voz alta. Es algo que si usted y yo, hermano, lo usamos en la palabra de Dios, no estamos sacando esto del contexto, ni que estamos buscando otro significado. Es que lo podemos usar, hermano, en nuestra vida. Y usted oirá que Dios cumplirá su promesa y escuchará desde los cielos y sanará tu tierra, el territorio que Dios te dio. Vamos con 13 y 14, hermano, vamos a por favor, a la cuenta de 2. 1, 2. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Puede sentarse, hermano. Una ilustración, sí, y terminamos. ¿Sabe que la música y los signos son tan bonitos, hermano? La historia de los signos. Yo hace tiempo aprendí algo de la historia de un himno que se llama Nadie pudo amarte como Cristo. Y nos pusimos a estudiar de alguien que se encarga de eso, y habla de un siervo, hermano, de un pastor, que su esposa lo abandonó, que lo dejó, y él se iba a suicidar en un río, no sé, ahorita no recuerdo, en los Estados Unidos, y él se iba a suicidar. Y en el momento que él, en su angustia, en su todo, Dios le puso en su corazón. ¿Y sabe cómo manifestó ese hombre eso? Agarró un papel y agarró un lápiz. ¿Y sabe qué escribió? Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, porque en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que ahora soy lo debo solo a él. ¿Quién se sabe ese coro? Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su
damos gracias. Inclina tu rostro y comprométete con Dios. Si necesitas tomar tu silla como un altar en esta noche, hazlo, no te avergüences, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Y no nos avergonzamos de ser cristianos, no nos avergonzamos de que tenemos necesidades en nuestro hogar, de que tenemos necesidades en nuestra familia, en nuestros hijos. Es una iglesia que es el cuerpo de Cristo, donde cada hombre tiene y padece sus necesidades personales. Hoy es el día, así como fue el día aceptable, el día de salvación, el día que Cristo llegó a tu corazón. Hoy es el día que usted puede arreglar su vida con Dios, que usted puede manifestarle y decirle al Señor que no hay nada como el amor de Cristo, que nadie puede ayudarte más que Cristo, que tras la muerte de él en la cruz es para que usted y yo, a través del Espíritu Santo, pudiéramos llegar a él, acercarnos a él. Hermano, hermana, tus hijos deben ver la marca en ti, así como el pueblo de Dios cruzando el Jordán. Antes, en medio del Jordán, las piedras que marcaron las tribus de Israel y las que marcaron después del Jordán, para que nuestros hijos vieran. Esas piedras son nuestro testimonio. Esa piedra en nuestra vida es el testimonio de una nueva vida en Cristo, de que entender que somos dependientes, que somos discípulos eternos del Señor, aprendices de Él. Hermano, pídele a Dios en esta tarde. Tal vez usted tiene angustia por su hijo, mamá, como toda madre que se preocupa. Tal vez usted le preocupa el futuro de su hijo, papá. Tal vez usted quiere que su hijo tenga el sustento del mundo para poder sobrevivir. Pero no olvide algo, que lo primero que dice la Biblia es que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Señor, tú ves nuestros corazones, Señor. Ves las necesidades de nuestros hogares, todas, incluyendo la mía, la enfermedad de nuestro hijo, nuestra propia salud, nuestra esposa, nuestro hijo, la responsabilidad. Ayúdanos en esta noche, Señor. Bendícete y glorifícate, Señor, bendícenos y glorifícate en esta noche. Y que cada uno de ustedes, hermanos, de verdad se lo digo de corazón, pueda notar su necesidad y entender qué es lo que le hace falta a tu familia. Y verás que lo que nos hace falta a todos es el amor de Dios. Padre Celestial, llévanos con bien a nuestra casa. Ayuda a nuestros hermanos, ayuda a nuestra familia. Ayuda y bendice al pastor Moisés Castro, su esposa, para que le siga dando sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que esta iglesia sea estandarte en este lugar, para que cada iglesia, con principios y preceptos de la palabra de Dios, pueda influir en un mundo tan hostil y poder darnos cuenta que separado de usted nada podemos hacer. Te damos gracias, Padre, por todo en tu Hijo. Te lo pedimos, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.